Psicología Social, Unidad Didáctica 2, Introducción a la Psicología Organizacional. La psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de la conducta humana, por lo cual su eje de estudio se centra en un aspecto muy particular, el hacer. El hombre tiene la capacidad de transformar la naturaleza y su relación con la naturaleza está establecida por el trabajo. La psicología organizacional es una disciplina que nos permite explorar y analizar los vínculos entre la organización y las personas que la forman, los vínculos entre las personas que integran una organización y los vínculos entre diferentes organizaciones. Al estudiar los vínculos ampliamos nuestro campo de observación y podemos comprender fenómenos que de otra manera permanecerían incomprensibles para nosotros e intervenir en el tiempo y lugar adecuados. Hay otras definiciones según diversos autores, como es la de Shane, que considera a la psicología industrial como la precursora que estudiaba tradicionalmente en las décadas de 1920, 30 o 40, con un enfoque más limitado. Los mismos fenómenos que en la actualidad ocupan la atención de la psicología organizacional, quien ha podido incorporar una visión sistemática de los mismos. También otro autor es Cepeda. Lo define como una rama de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones y a través de las formas que los procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas. Y por otro lado, Mazabel lo define como la rama de la psicología que estudia la interrelación entre los trabajadores y la empresa. Entonces, definimos a la psicología organizacional como una rama de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos psicológicos individuales en el interior de las organizaciones y su impacto en las personas. En función de ello, es una ciencia aplicada de carácter social que, haciendo eje en el hombre en su medio laboral, intenta explicar los complejos procesos psicológicos que se desencadenan en la interdependencia. Se entiende como fenómenos psicológicos a aquellos que se refieren al comportamiento, a los sentimientos, las actitudes, los valores de la persona y su proceso de desarrollo, pero siempre en el contexto de una organización. La organización es un grupo de personas con un objetivo común que los mantiene unidos. Estas personas guardan entre sí relaciones de conveniencia para poder satisfacer las necesidades que por sí solos no podrían. La psicología organizacional utiliza herramientas de la psicología industrial, la psicología social, la sociología, la antropología, la administración y también la mercadotecnia, y con características derivadas de la búsqueda de calidad para lograr el objetivo propuesto. Una valiosa aportación ha sido proveniente de la investigación acerca del desarrollo de los grupos y el manejo de los sentimientos y de la autoestima. Y desde hace más de 40 años, Schultz orientó sus trabajos a la identificación de las personas que hacen más productivos a los grupos y llegó a descubrir sus implicaciones en el comportamiento de los individuos de la organización, los sentimientos y el autoconcepto de los integrantes. Su enfoque, con invaluables aportaciones al estudio del comportamiento de los individuos en las organizaciones, ha sido confirmado por el nuevo campo de la llamada inteligencia emocional, además de que cobró forma científica a principios de la década de 1990. Sus hallazgos han arrojado una luz acerca de los factores que impactan en la organización, los equipos de trabajo, la motivación de los empleados, los temores que bloquean o reorientan psicológicamente el comportamiento en las organizaciones y muchos otros temas. Sin lugar a dudas, la importancia de la psicología organizacional consiste en que nos ha permitido comprender los fenómenos humanos en el interior de la organización, en sus relaciones con el resto del sistema organizacional. Y por ello, los estudios
deben hacerse bajo el marco del enfoque de sistemas. Así, con el propósito de integrar a la misma psicología de las organizaciones en una perspectiva sistemática, el interés se orienta a describir sus relaciones, roles, insumos, productos, beneficiarios y modos de evaluar su eficacia. La psicología de la organización ha sufrido en los últimos 15 a 20 años cambios importantes que reflejan crecimiento considerable en teoría e investigación de problemas que van desde la motivación, la productividad y la moral de un empleado hasta aquellos que tienen que ver con cómo organizar una corporación multinacional o cómo manejar conflictos interorganizacionales, tales como los que se presentan entre la empresa privada y el gobierno. El campo se caracteriza ahora por ser interdisciplinario y refleja el creciente interés de psicólogos, sociólogos, antropólogos, politólogos, teorizantes en sistemas, etc., para tratar de entender los fenómenos de tipo organizacional. Un serio problema social lo han constituido siempre los esfuerzos por utilizar eficientemente a la gente dentro de una organización. Los problemas que debieron enfrentar los faraones para construir una pirámide fueron sin duda fundamentalmente los mismos que un ejecutivo o un rector de una institución educativa deben enfrentar hoy en día. Y desde el punto de vista del empleado, para quien la organización representa fuente de trabajo, bienestar económico, sentido de pertenencia, identidad, contacto social y, en fin, la rutina básica de existencias, también cada uno debe deducir desde el punto de vista del dirigente que representa a una organización, las fórmulas políticas y la toma de decisiones que afectan no solo la vida cotidiana de una gran cantidad de gente, sino que a la postre afectan también al destino de toda la organización. Desde el punto de vista del consumidor, de los servicios o productos generados por la organización, todos nosotros, bien en el papel de consumidores, de ciudadanos, estudiantes, pacientes o en algunos casos en el papel de víctimas, estamos interesados en entender y determinar cómo funciona una organización y cómo ésta toma sus decisiones. Cómo crear condiciones propicias para que el trabajo se haga, cómo cambiar la organización y las exigencias de los campos tecnológicos y sociales, y cómo confrontar la competencia y otras fuerzas tales como los sindicatos, entidades de control, etc. Una selección de los resultados de la investigación en el campo y perspectivas que permitan analizar problemas de tipo organizacional desde el punto de vista del individuo y de la organización misma. La psicología de la organización aumentó a medida que las teorías y los métodos le permitieron al psicólogo capacitarse gradualmente para analizar constructivamente los problemas del individuo en las organizaciones y a poner a prueba sus ideas con la investigación empírica. Los psicólogos industriales tuvieron que empezar a trabajar más de cerca con los ingenieros para analizar las características básicas de cada trabajo y poder así asignarle a cada persona el cargo que optimizara sus capacidades físicas y humanas, en primer lugar, que aumentara la coordinación y el trabajo en equipo, en segundo lugar, y por último, que garantizara eficiencia en todos los aspectos. Particularmente se interesaron entonces por estudiar como motivador o facilitador del aprendizaje y pudieron tener premios como los aumentos salariales o los ascensos y castigos tales como las reprimendas, y el interés por la organización como sistema total, que se presentó inicialmente cuando los psicólogos empezaron a darse cuenta que para un miembro cualquiera de la organización, ésta existe como un ente psicológico ante el cual él o ella sencillamente reacciona. La cantidad y calidad del trabajo que se realiza se relacionan con la imagen que se tiene de la organización como un todo y no con la que uno tiene de sus características inmediatas. Se reconoció que el individuo no está solo en su relación con la organización, sino que aparece integrado a varios grupos
que entre sí guardan patrones de cooperación, competencias o relaciones indiferentes entre uno y otro, que este reconocimiento se convirtió en la gran preocupación por la calidad de la vida laboral. Es decir, entre más estudiaban los psicólogos del comportamiento de las personas en la organización, más pruebas reunían para probar que la organización es un sistema social complejo, que se tienen que estudiar como tal si se quiere lograr alguna comprensión del comportamiento individual. Y fue este el resumen del descubrimiento que le dio a la psicología de la organización como disciplina. La diferencia entre el psicólogo industrial de las décadas del 20, 30 y 1940 y el psicólogo organizacional son los problemas relacionados con el reclutamiento, con la evaluación, con la selección, con el entrenamiento, el análisis de cargos, incentivos, condiciones de trabajo, etc. Los maneja el psicólogo organizacional como problemas interrelacionados e íntimamente ligados al sistema social de la organización como un todo. Los psicólogos organizacionales estudian los problemas que tienen más que ver con el comportamiento de los grupos, con los subsistemas y con el de toda la organización en respuesta a estímulos internos y externos que con la conducta de cada individuo. Y que los problemas que preocupan a los psicólogos industriales y el psicólogo organizacional de hoy son que, dada una tecnología que cambia tan rápidamente y que requiere una gran capacidad de adaptación por parte de la organización, opere en ese sentido. Con la finalidad de evitar confusión por la enorme cantidad de términos que se intercambian y se han utilizado como sinónimo, se van a describir los diferentes conceptos de estos. La psicología aplicada contrasta con la psicología pura y abarca toda la psicología que pretende la aplicación directa de la teoría o los métodos de la investigación psicológica. La psicología de los negocios, un término ocasionalmente utilizado por consultores y científicos de la administración para referirse a los problemas de la administración cotidiana. La psicología industrial, posiblemente el primer término utilizado en esta área, reflejaba los intereses iniciales de los especialistas en psicología aplicada y a muchos de los cuales les interesaban los factores ambientales y físicos en el trabajo, la ergonomía y los grupos humanos. La ergonomía es ahora una disciplina interesante y de mayor amplitud. La psicología industrial y organizacional, un término utilizado casi de manera exclusiva en Estados Unidos de América para incluir los viejos intereses de la psicología industrial y los más recientes de los psicólogos organizacionales. Y en gran medida sigue siendo sinónimo de psicología organizacional. Si nos referimos a la psicología ocupacional, es un término muy británico que se refiere a toda el área de investigación organizacional e industrial y en cierta forma es confuso y ha dado origen al término más común como psicología organizacional. El comportamiento organizacional es un término empleado para referirse a un área multidisciplinaria con teorías y también con metodologías tomadas de la ciencia de la administración, de la psicología y de la sociología. En Gran Bretaña y Europa tal vez los sociólogos sean mayoría en esta área, mientras que en Estados Unidos de América son los psicólogos. La psicología organizacional, quizás el término más difundido que incluye todo el concepto de la psicología del trabajo y la mayor parte de los aspectos del comportamiento en el trabajo. Y por otro lado también podemos mencionar a la psicología vocacional, un término utilizado para referirse a un área muy específica de investigación, principalmente interesada por las alternativas vocacionales, la adecuación de las características de los individuos y los requerimientos del puesto, así como las diferencias entre las personas en distintas vocaciones. Y la psicología del trabajo, un término relativamente nuevo, utilizado primordialmente por psicólogos europeos para referirse a la psicología en los negocios, a la psicología industrial, ocupacional, organizacional y vocacional. Su simplicidad resulta sorprendente, pero una vez más es posible que algunos investigadores sin grado de psicólogos se resistan a su uso. Y la psicología organizacional probablemente sea el término que
y resultará victorioso en la batalla etimológica. Sin embargo, quienes no son psicólogos se oponen a el epíteto de psicología y por tanto prefieren el término comportamiento organizacional. Pero el estudio de este apunte oficial o material de estudio utilizaremos estas dos últimas terminologías y los conceptos que ello implica. La psicología organizacional o el comportamiento organizacional se relaciona con la organización a través de los recursos humanos. La psicología organizacional surge con el objeto de realizar un análisis en las relaciones interpersonales dentro de la organización para optimizar su rendimiento y permitir, de esta manera, una mayor efectividad global. Una organización puede ser fuerte de enriquecimiento en el desarrollo personal y promotora del bienestar, y desde esta perspectiva, el deseo de individuos y organizaciones es el nexo de tales vinculaciones, y en virtud de ello, la organización tendrá por desafío conocer en cada empleado cuál es el deseo y las motivaciones que lo hacen permanecer en la organización. Las últimas décadas, en las que la evolución del pensamiento administrativo sobre las organizaciones y en general sobre los elementos que las dinamizan y componen, ha dado pasos muy grandes de cambio y concepción de la sinergia que ellos generan, de las jerarquías que constituyen y sobre todo la finalidad de cada uno dentro del proceso de producción y o servicios. El hombre o individuo como elemento del sistema organizacional no ha sido ajeno a la evolución del pensamiento. El hombre ocupa el primer lugar en las mesas de debate sobre el rumbo empresarial y es objeto de eventos académicos centrados en su radical importancia. Esto se debe a que la alta gerencia dejó de lado el encanto tecnológico y cibernético de los años 80 y se acordó que toda esta tecnología no podría activarla y desarrollarla sin el concurso de la inteligencia real, de la voluntad mental y el poder de conversión de su principal aliado. Se discutía sobre su valor como recurso, pero a los humanistas de la administración este concepto lo masificaba y cuantificaba. Luego se le declaraba importante como talento por las connotaciones de creatividad y capacidad mental que la persona desarrolla como resultado de su interacción humana y social con el objeto de producción, y de lo que no puede separarse en su conceptualización es que siempre se le debe mirar como un importante componente del sistema, es decir, como un subsistema del subsistema humano. Al describirlo como subsistema, se le reviste de varias características propias de cualquier sistema, pero fundamentalmente, y de destacar, la de ser sinérgico, por la dinámica psicosocial de la que es capaz de producir y generar en otros sistemas semejantes, las personas. Es entrópico porque tiende al desgaste con una cualidad superior a cualquier sistema y su increíble capacidad de autorrecuperación y autoconstrucción, aún en las peores condiciones ambientales y sociales, gracias a su capacidad receptiva y poder mental que le habilita para convertir los procesos externos en internos y modificarlos, generar los resultados más impredecibles por sus observadores. Y global, porque su capacidad de percepción le permite ubicar fácilmente y comprender lo que le rodea y acontece en su entorno social y productivo. Y esta capacidad lo hace poderoso ante cualquier proceso de manera tal que puede comprender con facilidad y oportunamente cuál debería ser su comportamiento en beneficio de la organización y, desde luego, del suyo propio. Asimismo, es altamente susceptible de ser influenciado por los fenómenos externos a su órbita de producción, de modo tal que su conducta puede variar fácilmente al interior de la empresa porque hace comparaciones y analiza su posición con relación a otros y todo el entorno. Entender el hombre como sistema es una de las nuevas variedades de la teoría administrativa.
Valiosa concepción porque permite comprender que su multidimensionalidad es superior a la determinación como recurso de la que siempre quiso ver en él la concepción mecanicista del mundo. Un sujeto pasivo a las expectativas de recibir por parte de la organización la correspondiente responsabilidad social de esta y voraz receptor de toda la carga motivacional que genera la cultura del determinismo psicosocial, y es comprender su autonomía y gran capacidad generadora de cambios como aportes fundamentales al proceso productivo, pues es quien lo realiza, no el ingeniero o los directores o comunicadores de línea de las órdenes de producción. Es la persona con base en su experiencia la fuente de toda sabiduría y fidelidad para la solución oportuna de los problemas del proceso. Para entender la persona como sistema y su desarrollo es necesario partir de un breve análisis de todo el componente organizacional como sistema, razón por el cual se inicia este planteamiento con la descripción de la organización a partir de la cual se articula el pensamiento que ocupa esta exposición. La organización se puede concebir como un sistema abierto, es decir, que está en constante interrelación y dinámica con todos sus miembros, asimilando materia prima, personas, energía, información y transformándola o convirtiéndola en productos y servicios. Mantiene propósitos y funciones múltiples que implican variedad de interacciones entre la organización y sus medios. Desde una perspectiva más amplia, las organizaciones son unidades sociales intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos específicos. Esto quiere decir que tienen un propósito definido y su planeación se hace para conseguir algunos de ellos. Además, se reconstruyen a medida que los objetivos propuestos se logran o se descubren mejores medios para obtenerlos a menor costo y menor esfuerzo. Las organizaciones nunca constituyen una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo y cambiante. Los autores Miller y Rice definen que toda empresa puede ser vista como un sistema abierto que solamente puede existir por el intercambio de materiales con su ambiente. Importa materiales, los transforma por medio de procesos de conversión, consume parte de los productos de la conversión para su mantenimiento interno y exporta el resto. Directa o indirectamente, él intercambia sus resultados para obtener nuevos insumos, incluyendo recursos adicionales para mantenerse. Esos procesos de importación, de conversión, de exportación constituyen el trabajo que la empresa tiene que hacer para vivir. Y la organización como sistema debe tener 4 elementos esenciales que son las entradas, que es todo sistema recibe entradas o insumos del ambiente circundante. El procesamiento es el núcleo del sistema que transforma esas entradas en salidas o resultados, las salidas que son el resultado de la operación misma del sistema, y la retroalimentación. Y esta acción es la que las salidas ejercen sobre las entradas para mantener el equilibrio del sistema. Los sistemas también se clasifican en cerrados o abiertos según el modo como interactúan con el ambiente. Si son cerrados, tienen pocas entradas y salidas en relación con el ambiente externo, que son bien conocidas y guardan entre sí una razón de causa-efecto. El sistema abierto posee numerosas entradas y salidas para relacionarse con el ambiente externo, las cuales no están bien definidas y sus relaciones de causa y efecto son indeterminadas. Y por esta razón, el sistema abierto también se lo llama orgánico, y son ejemplos de este sistema las organizaciones en general y las empresas en particular, todos los sistemas vivos y especialmente el hombre. La organización puede considerarse como un modelo genérico de sistema abierto. Está en continua interacción con el ambiente y establece un equilibrio dinámico en la medida en que se mantiene su capacidad de transformación, de energía o de trabajo. Sin el flujo continuo de entradas, transformación y flujo de salida, no podría sobrevivir.
Las actividades de las empresas se dinamizan con base en la sinergia que producen sus elementos por la interacción funcional entre cada uno de ellos. En el fondo, la organización es el medio a través del cual la empresa asegura el cumplimiento de sus tareas. La tarea primaria es aquella que la organización debe ejecutar para poder sobrevivir, para cumplir con su objetivo social. La definición de tarea primaria determina cuál es el sistema dominante de importación y distingue entre las actividades de operación, mantenimiento y regulación del sistema. Las actividades de operación son las que contribuyen directamente a los procesos de importación, de conversión, de exportación que definen la naturaleza de la empresa o de la unidad y que la diferencian de las otras empresas o unidades. Las actividades de mantenimiento buscan reponer los subsistemas que se gastan por las actividades de operación, como son compras, mantenimiento, reclutamiento, etc. Y las actividades reguladoras relacionan los eventos operacionales entre sí, las de mantenimiento con las operacionales y todas las actividades internas de la empresa o unidad en su ambiente. La teoría de los sistemas ofrece un componente conceptual que permite al mismo tiempo el análisis y la síntesis de la organización en un ambiente complejo y dinámico. Y las partes de la organización son vistas como subsistemas interrelacionados dentro de un suprasistema. Hay una gran variedad de fuerzas externas que actúan poderosamente sobre el individuo, mientras que ciertos componentes dinámicos y directivos de personalidad regulan las respuestas y reacciones personales de aquellas fuerzas externas. Es decir, que la persona que trabaja en una organización y comparte su espacio productivo con otras está determinada por los factores internos propios de su personalidad, cultura, educación y conocimiento del desempeño, expectativas funcionales y del contrato psicológico. Determinada también por los factores externos del individuo, que son los propios de la organización y los resultantes de la interacción laboral con otras personas diferentes e individuales como él, tales como las presiones de compañeros por una conducta conforme, las presiones del jefe, cambios de tecnología, presiones de la familia, programas de entrenamiento, condiciones del ambiente y otros propios de la vida organizacional. El comportamiento humano es extremadamente complejo y para explicarlo brevemente debe tenerse en cuenta que no es posible comprender las relaciones con y entre las personas sin un conocimiento mínimo de sus características como microsistema o subsistemas dentro del gran sistema organizacional. En primer lugar, debe considerarse como un sistema abierto, con especiales capacidades para recibir inputs del sistema central, entendido como la organización y sus componentes estructurales, con inteligencia y talento creativo para transformar esa información y fuerzas de ingreso en comportamientos autónomos de beneficio particular y hacia la organización en general. La persona en la organización, por las presiones anteriormente descritas, es altamente susceptible al desequilibrio y genera respuestas productivas fuera de su contexto y correlación del contrato. Sin embargo, su tendencia al equilibrio y estabilidad facilita nuevas reacciones del comportamiento que, producto de reflexión y análisis de la situación, le hace volver al patrón normal de conducta operacional esperada. El individuo en la organización, como cualquier otro sistema, es entrópico y con alta tendencia al desgaste, por razones de rutina y débil percepción de su futuro en cuanto a las expectativas de crecimiento, promoción organizacional, cuando no por situaciones propias del clima organizacional y todos los generadores de riesgo psicosocial que afectan su salud física, con las consecuentes expresiones de incapacidad y ausentismo laboral. Su especial característica es ser receptor de fuerzas motivacionales que le hacen reaccionar hacia el equilibrio dinámico y construcción de su nueva conducta productiva. De modo general, motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada forma
o por lo menos que dé origen a una propensión a un comportamiento específico, y la motivación es dada en términos de fuerzas activas o impulsoras, traducidas principalmente en necesidades, las cuales son fuerzas dinámicas y persistentes que varían de un individuo a otro, produciéndose diferentes patrones de comportamiento. Entonces, la satisfacción de algunas necesidades es temporal, o sea, la motivación humana es cíclica y orientada por diferentes necesidades, ya sean psicológicas, fisiológicas o sociales. Y el comportamiento es casi como un proceso de resolución de problemas, de satisfacción de necesidades, cuyas causas pueden ser específicas o genéricas. Por lo tanto, se debe destacar que cada miembro de la organización es un ser humano capaz de reaccionar en forma diversa y listo siempre a estructurar situaciones que tengan sentido subjetivo. Es decir, que estructure sus modelos mentales, que representan la integración de las experiencias pasadas con las experiencias nuevas, confirmando así la existencia del concepto evolutivo que de sí mismas tiene una persona. Y se puede pensar, por consiguiente, que el principal motivador de la persona es la necesidad de mantener y desarrollar un concepto de sí mismo y un excelente concepto suyo. La persona, desde que inicia su actividad social, aprende a identificar sus límites y a respetar los ajenos en la organización, a partir de su inducción social. Aprende rápidamente a reconocerlos, a respetarlos y ubicar prontamente su posición respecto a los directivos, a los compañeros y otro tipo de personas conexas con su desempeño o funciones. Y en algunas ocasiones, por falta de información o por ignorancia de los límites de la organización, se compromete y los pasa, pero inteligentemente reconoce su torpe y temporal conducta y no los vuelve a hacer. Con experiencia y tiempo en la organización, el trabajador logra comprender toda la dinámica organizacional, se compenetra con ella y participa plenamente de todo proceso, porque tiene capacidad de su responsabilidad, tiene claridad de lo que debe hacer, misión y compromiso general con el proceso, es decir, le cabe la experiencia de tener en su cabeza lo cual indica su percepción globalizante. Como ya se explicó, la persona en la empresa es influida por una serie de aspectos internos a ella y externos a su conducta que pertenecen al contexto de la organización. Es así que, producto de su natural sinergia, puede influir en estos determinantes para modificarlos en su beneficio, cambiarlos para mejorar su situación y equilibrarse en el contexto social y productivo. Y a esto se lo denomina feedback, retroalimentación. La interacción entre el individuo y la organización implica un compromiso mutuo, evidenciado en la existencia de dos tipos de contrato: el contrato económico, como contraprestación al desempeño de su labor, que hace referencia al acuerdo que cubre salarios, horas de trabajo y condiciones, y uno tácito llamado contrato psicológico, el cual se define como el mutuo intercambio o reciprocidad entre los objetivos individuales y los de la organización. El desarrollo humano del individuo en la organización está constituido por subsistemas independientes o interdependientes que forman un proceso a través del cual el talento humano logra estructurar su propio proceso de crecimiento dentro de la organización, que implica diseñar políticas organizacionales para proveer el talento humano, establecer un proceso de socialización del hombre en la organización que sugiere un entrenamiento, que se estructuran también mecanismos de conservación y desarrollo del hombre dentro de la organización, que se construirá un proceso de realimentación o evaluación y la responsabilidad social. Y este proceso nos sigue obligatorio y frecuentemente la secuencia descrita anteriormente en razón de la interacción entre los subsistemas. La consecuencia puede variar indistintamente de acuerdo con la organización y dependiendo de factores ambientales, organizacionales, humanos y tecnológicos.
Para nadie es un secreto el enorme crecimiento de la tecnología, especialmente de Internet, en todos los ámbitos y actividades empresariales en nuestros días y más aún lo que se vislumbra en un futuro cercano. El desarrollo tecnológico ha alcanzado niveles sorprendentes, tal vez más allá de lo que hace unos cuantos años nos podríamos haber imaginado, y qué decir de la optimización, automatización y agilización de los medios empleados en la gestión de los recursos humanos. Y todas las innovaciones informáticas están orientadas a facilitar las labores de los diferentes aspectos de la industria, y esto se debe en gran medida a las empresas de consultoría informática, desarrolladores de sistemas y por supuesto de los facilitadores tecnológicos. Cada vez son mayormente conocidas herramientas como Java, Visual Basic, HTML, UML, SQL, Oracle, etc. De tal forma que forman ya parte de nuestro entorno y por supuesto de nuestro léxico cotidiano. En este ámbito no es posible sustraerse de esta presurosa carrera informática al grado de que todos los integrantes de la organización deben mantenerse casi tan actualizados, al menos en lo que a terminología se refiere, como los propios consultores en informática para atender los requerimientos de capital humano en las empresas. Por otra parte, la necesidad de mantenerse actualizado también nos obliga a voltear nuestra atención hacia los programas y aplicaciones propias de nuestra área, para complementar en muy buena medida al entorno de toda la administración. Sin embargo, con todo y lo impresionante y poderoso que es y pudiera llegar a ser el avance informático, existe un factor que nunca será ni deberá ser sustituido por la tecnología, y es precisamente el elemento humano. Y este es el factor fundamental en el crecimiento de toda empresa. Tal vez, por ello, se ha iniciado un cambio en el concepto propio de recursos humanos por el de capital humano o capital intelectual. Por muy avanzada o sistematizada que se encuentre nuestra empresa y o departamento, el elemento humano es más que imprescindible, ya que las empresas las hacen las personas y no las oficinas de lujo o la tecnología de punta. El manejo de los valores, el sentido común, los diferentes puntos de vista y perspectivas sobre un tema o problema, las opciones de solución, los comentarios, las sugerencias, las lluvias de ideas, las discusiones, la planeación, también los cambios de planes o las investigaciones, las deducciones, la perspicacia, las suspicacias, el trato, el tacto, las críticas, un sencillo saludo y muchos otros aspectos más son parte insustituible de las vitales actividades que desempeñamos diariamente, ya que tratamos con personas que tienen rostros, que tienen nombres propios, que se desempeñan colectivamente dentro de la empresa, pero empleando su propia individualidad. Esto es realmente lo que le da valor y sentido a nuestras funciones dentro de las organizaciones. Tampoco es posible ver a la gente como máquinas productoras de dinero, ya que no es el dinero lo que le da valor a las empresas, sino su capital humano. Lacoca decía que una empresa que solo produce dinero es una empresa muy pobre. No se puede concebir una empresa robotizada y mecanizada, exitosa, sino más bien se conciben empresas más humanas con un exacto equilibrio en lo tecnológico para alcanzar el éxito.